Bienvenidos en esta lección. Vamos a estudiar la palabra de Dios otra vez. Vamos a continuar el libro de Jeremías. Jeremías fue un profeta muy fiel, pero aunque él estaba declarando la palabra del Señor, la mayoría de las personas no pusieron atención y rechazaron el mensaje de Dios. Empecemos. En esta lección vamos a continuar nuestro estudio del libro de Jeremías. Y vamos a empezar con capítulos 21 a 39 y hablar acerca de las profecías de Jeremías durante los reinos de Joaquín y Sedequías. Podemos ver en capítulo 21 un mensaje para Sedequías. El rey Sedequías mandó a Pasur y el sacerdote Sofonías para ver si Dios iba a detener el ataque de Nabucodonosor contra Jerusalén. Dios respondió que él iba a pelear contra Judá y da la nación a Babilonia por su infidelidad. También en capítulo 22, Dios dirigió a Jeremías para ir al palacio y culpar a los oficiales por no rescatar a los oprimidos, por no tener compasión con los extranjeros, los huérfanos y las viudas, y por derramar la sangre inocente. Si no hubieran cambiado, Judá sería como un desierto. Por no tener un reino justo, Salum, el hijo de Josías, hubiera ido a la cautividad y no hubiera visto a Jerusalén otra vez. Joaquín, el hijo de Josías, hubiera tenido el entierro de un asno. Conías, el hijo de Joaquín, hubiera ido a la cautividad y sus descendientes no hubieran prosperado. En capítulo 23 tenemos una profecía de la venida del Mesías, el renuevo justo. Los pastores, en otras palabras los líderes de Judá, no estaban ayudando al pueblo. Por lo tanto, Dios iba a levantar de la familia de David un renuevo con el título El Señor Nuestra Santidad. Es una referencia de Jesucristo. Los de Judá debían confiar en Dios en vez de los profetas falsos de Samaria. En capítulo 24 podemos ver las dos cestas de higos. En una visión Jeremías vio una cesta de higos buenos y una cesta de higos malos. Los higos buenos representan los del remanente que regresarán de la cautividad. Los higos malos representan Sedequías, los oficiales de Judá y los de Jerusalén que van a ser destruidos. En capítulo 25 podemos ver una profecía de la cautividad. En el cuarto año del reino de Joaquín, en el año 605 a.C., durante el primer año del reino de Nabucodonosor, la palabra del Señor vino a Jeremías otra vez. Jeremías había predicado 33 años, pero nadie había escuchado su mensaje. Dios estaba listo para castigar a Jerusalén, Judá, Egipto, Uz, los filisteos, Edom, Moab, Amón, Tiro, Sidón, los reyes de la costa, Dedán, parte de Arabia, Tema, también parte de Arabia, Bus, Arabia, Simri, Elam, en otra palabra Mesopotamia, Media y Sesac, un criptograma para Babilonia. También hay otro aviso para Judá en capítulo 26. Aunque los falsos profetas estaban declarando paz, todas las naciones iban a caer ante Nabucodonosor. Siempre necesitamos aceptar la palabra de Dios porque es perfecta en vez de aceptar las palabras y las profecías de otras personas. La profecía falsa de Ananías en capítulo 28. Ananías declaró que Nabucodonosor no iba a destruir a Jerusalén, pero fue una profecía falsa. Por su mentira, Jeremías declaró que Ananías se iba a morir y él murió 2 meses después. En capítulo 29 podemos ver un mensaje para los exiliados. Después que Nabucodonosor exilió a 3.023 personas de Judá, incluyendo el rey, su familia
y algunos sacerdotes y profetas en el año 597 a.C., Jeremías mandó un mensaje a los exiliados. Dios les dijo que debían plantar huertos, casarse y tener hijos porque iban a estar en Babilonia 70 años. Dios dijo otra vez que estaba listo para castigar a los falsos profetas. En capítulo 30 tenemos una promesa de liberación de la cautividad porque Dios siempre es fiel. También en capítulo 31 podemos ver la restauración de gozo en el futuro. En este texto hay una promesa del nuevo pacto que Jesucristo va a hacer con todo lo que confía en Él como Señor. Hay un texto en Hebreos capítulo 8 que habla acerca de este punto. Dice en versículo 7, pues si aquel primer pacto hubiera sido sin defecto, no se hubiera buscado lugar para el segundo. Porque reprochándolos, Él dice, mirad que vienen días, dice el Señor, en que estableceré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Porque este es el pacto que yo haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos, y las escribiré sobre sus corazones. Y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Y ninguno de ellos enseñará a su conciudadano, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor. Porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Pues tendré misericordia de sus iniquidades, y nunca más me acordaré de sus pecados. Cuando Él dijo un nuevo pacto, hizo anticuado al primero. Y lo que se hace anticuado y envejece está próximo a desaparecer. El significado de este texto es que con su sangre Jesús hizo un nuevo pacto. Este pacto de Jesús no solamente es para los israelitas, pero para cada persona que confía en Jesús. Y cada persona puede ser salvo y puede ser parte de la familia de Dios por el pacto de Jesús, porque Jesús pagó el precio para nuestros pecados. Él murió, fue enterrado y resucitó en el tercer día. Vive para siempre y Él ofrece salvación a cada persona que confía en Él como Señor. En capítulo 33, 32 podemos ver también la encarcelación de Jeremías y su compra de un terreno para declarar que los exiliados iban a regresar a Judá un día. Aunque él estaba sufriendo, aunque los exiliados estaban en Babilonia, Jeremías compró este terreno para decir que Dios es fiel y un día van a regresar los exiliados para estar en Israel otra vez. Tenemos en capítulo 33 una promesa de la restauración por el renuevo justo. Recuerden, el renuevo justo es Jesucristo y un día Él regresará para empezar su reino en Judá. También en capítulo 34 tenemos una profecía contra Sedequías porque Él ha hecho esclavos de algunos de Judá. Estamos aquí para ministrar a nuestros hermanos, pero hay muchos que en vez de ministrar a sus hermanos, maltratan a sus hermanos. Necesitamos amar a nuestros hermanos y servir a nuestros hermanos como Dios quiere. En capítulo 35 podemos ver la obediencia de los recabitas. Los recabitas fueron un grupo que obedecieron el mandamiento de su antepasado de no tomar vino. Los recabitas eran un ejemplo para los de Judá. Tuvieron que aprender a cómo obedecer a Dios. Dios nos dice que cada uno de nosotros debemos entender la palabra de Dios y también obedecer la palabra de Dios. En capítulo 36 podemos ver que cuando Jeremías mandó un mensaje al rey Joaquín en un rollo,
Lamentablemente, el rey destruyó el mensaje. El rey quería encarcelar a Jeremías y Baruch, pero Dios les escondió. Dios dirigió a Jeremías para escribir otro rollo y declarar que el cuerpo de Joaquín no iba a ser enterrado. Hay muchos que no obedecen la palabra de Dios y tratan de destruir la palabra de Dios. Pero no podemos. La palabra de Dios es eterna y tenemos que respetarlo, porque es perfecta. En capítulos 37 y 38 podemos ver que Jeremías avisó al rey Sedequías que no debía confiar en Faraón, el rey de Egipto, pero confiar en Dios. Sedequías no aceptó este mensaje y puso a Jeremías en la cárcel. Hay muchos que quieren confiar en otras personas o en el poder que tienen, pero nosotros debemos confiar en Dios porque solamente Él es todopoderoso. En capítulo 39 podemos ver que Jerusalén fue capturada y destruida en el 18 de julio, 586 antes de Cristo. Solamente los pobres se quedaron en la tierra. Aunque Jeremías todavía estaba en la cárcel, Dios prometió que Él iba a librarle porque Dios nos protege, Dios está con nosotros. En capítulos 40 a 45 podemos ver otra sección, las profecías después de la destrucción de Jerusalén. Podemos ver en capítulo 40 a 41 que Jeremías fue librado de la cárcel y se quedó en Judá. Podemos ver que Dios sí es fiel, porque Jeremías salió de su prisión y estaba ministrando a las personas allí en Judá. En capítulos 42 a 43 podemos ver que Jeremías avisó a los de Judá que no debían irse a Egipto para buscar ayuda. No pusieron atención a este mensaje y sufrieron otro ataque de Nabucodonosor en Egipto. Cuando una persona no pone atención a Dios y su palabra, sufre más. Siempre es buena idea para creer a Dios y también obedecer su palabra. En capítulos 44 a 45 podemos ver una profecía acerca de la conquista de Egipto, porque también Egipto iba a sufrir por el castigo del Señor. En capítulos 46 a 51 podemos ver las profecías contra las naciones rebeldes. Podemos ver la derrota de Faraón, el rey de Egipto, en capítulo 46. Podemos ver la destrucción de los filisteos en capítulo 47 y en capítulo 48 podemos ver una profecía contra Moab, que Mos, el dios falso de Moab, no pudo ayudar a la gente porque solamente un Dios existe. En capítulo 49 podemos ver unas profecías contra Amón, Edom, Damasco, Cedar y Asur en Arabia y Elam. En el futuro, Dios iba a restaurar estas naciones. En capítulos 50 a 51 podemos ver una profecía de la destrucción de Babilonia en el año 539 a.C. por Ciro, el rey de Persia. En capítulo 52, el último capítulo del libro de Jeremías, podemos ver un apéndice histórico. Dice en este texto que Sedequías tenía 21 años cuando empezó su reino sobre Judá. Él fue un rey malo y fue capturado por Nabucodonosor. El rey de Babilonia mató a sus hijos y después sacó los 2 ojos de Sedequías. En capítulo 52, versículos 12 a 30, dice que Nabuzaradán, el capitán del rey de Babilonia, destruyó el templo, el palacio y Jerusalén. 4,600 personas fueron al exilio. Y después de 36 años, el rey de Babilonia, Evil-Merodach, libró al rey Joaquín de la cárcel y él comió en la mesa de Evil-Merodach todos los días de su vida
hasta el día de su muerte. En este libro podemos ver que cuando las personas no obedecen la palabra de Dios, Dios castiga a su gente para abrir sus ojos porque Él quiere que regresen. En este estudio vimos que Jeremías fue fiel para predicar el mensaje del Señor, aunque las personas no estaban poniendo atención. Nosotros necesitamos caminar con Dios no importa lo que pase, no importa si las otras personas no quieren escuchar. Necesitamos ser como Josué. Él dijo a Israel, para mí y para mi casa serviremos al Señor, y necesitamos seguir este ejemplo.